Ok, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muy contenta de estar aquí de nuevo en Extend. Y bueno, mi objetivo de hoy es que aprendas cómo tomar el control de tu alimentación, no solo para perder kilos, sino para estar saludable, que es finalmente lo que todos queremos. Y entonces vamos a lo que aprenderás hoy. Vamos a hablar de por qué subimos de peso y qué necesitamos para perderlo. ¿Cuáles son las claves que debemos tener en cuenta si queremos comer saludable y perder grasa? ¿Y cuáles son esos primeros pasos que puedes tomar para lograrlo? Entonces empecemos por el principio. ¿Por qué subimos de peso? Y antes de ir más a fondo de esto, quiero que hablemos del término correcto para eso. Muchas veces nos centramos únicamente en el peso y en realidad deberíamos centrarnos en digamos, en el aumento de grasa o en el aumento de porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque el peso es una medida muy variable. De hecho, dos personas podrían pesar exactamente lo mismo y verse completamente diferente. Una persona que tenga más músculo va a pesar más y va a verse más definido, mientras que alguien que tenga mayor porcentaje de grasa va a verse más voluminoso. Además de eso, el peso puede variar de 2 a 3 kilos de un día para otro y no necesariamente va a ser porque has engordado. Puede ser por muchas razones, porque tienes acumulación de grasa o porque no has ido al baño o en el caso de las mujeres porque estamos en nuestra semana premenstrual. Entonces muchas veces nos asustamos porque vemos 2 kilos de más en la báscula y nos frustramos por esto, pero hay que entender si en realidad es que estamos aumentando esa grasa o en realidad es está pasando algo adicional. Entonces, sabiendo y aclarando esto, hablemos en sí de por qué aumentamos de grasa o del peso, si lo quieren llamar así. Resulta que cuando comemos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, este exceso de calorías se va a acumular como grasa. Esto pasa independiente de dónde vengan esas calorías. Podemos estar comiendo muy saludable y aún así, si nos pasamos de nuestras calorías, vamos a acumular grasa. Es cierto que hay ciertos alimentos que predisponen a la subida de peso, por ejemplo, los procesados o los dulces. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos tienen muchas calorías en muy poquitas cantidades y generalmente tienen algo adicional, que es que son cargados de azúcar y nos hacen, estimulan que queramos comer más de estos alimentos. Entonces es por eso que muchas veces demonizamos estos alimentos, pero como tal no son la única causa de que subamos de peso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la cuarentena? Resulta que en la cuarentena teníamos que quedarnos en casa y por tanto nos estábamos moviendo menos. Cuando nos movemos menos, nuestro cuerpo va a necesitar menos calorías, menos comida de la que usualmente estamos consumiendo. Pero además con la cuarentena teníamos más ansiedad por la situación en la que estábamos en ese momento o por la que todavía están en algunos países. Cuando tenemos más ansiedad, muchas veces nos refugiamos en la comida, además de que estábamos todo el tiempo en la casa, yendo y viniendo a la cocina. Entonces, ¿qué pasó? Nos movíamos menos, teníamos que comer menos, pero teníamos más ansiedad y comimos más. Entonces tenías que comer menos y comiste más. ¿Cuál es el resultado? Subimos de peso, subimos de porcentaje de grasa. Entonces ahora queremos perder esos kilos que subimos. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuando queremos perder kilos, cuando queremos perder grasa, necesitamos considerar dos aspectos. Uno es que hay que tener en cuenta las calorías, aunque no estemos contando, pero hay que tener en cuenta que esto tiene relevancia, entonces necesitamos comer menos calorías y necesitamos un ambiente hormonal propicio. Cuando comemos menos calorías, nuestro cuerpo va a utilizar esas reservas de grasa que tiene y las va a usar como energía. Además, el ambiente hormonal propicio va a hacer que nuestro cuerpo no esté como en ahorro de energía, ¿sí? Que él esté activo y que es ahí cuando nos dicen que active la quema grasa. Esto se hace a partir de un ambiente hormonal equilibrado. Entonces, cuando necesitamos comer menos calorías, podemos abarcarlo desde dos puntos de vista. Uno, desde la alimentación, es decir, comiendo menos, eso sí, sin pasar hambre. Y lo segundo, desde la actividad física. ¿Cómo? Aumentando esas calorías que nuestro cuerpo gasta.
donde buscamos como un equilibrio entre alimentación y actividad física, y es una buena manera de reducir esas calorías totales en el día. Y lo segundo, que es para el ambiente hormonal, entonces ahí tenemos tres aspectos importantes. El primero, que es la gestión del estrés. Necesitamos controlar esos niveles de estrés, por ejemplo, con técnicas como el mindfulness, como la meditación, la respiración consciente. Necesitamos dormir bien, porque además el dormir bien hace que nuestras hormonas estén bien controladas. No sé si lo han notado, pero cuando dormimos mal, al otro día tenemos más antojos, más hambre, nos controlamos menos. Y esto es porque las hormonas no están equilibradas. Lo segundo es una alimentación saludable. ¿Y a qué me refiero con una alimentación saludable? A que necesitamos darle al cuerpo los nutrientes que necesita, y principalmente, hablando de la cuestión hormonal, las grasas saludables. Para tener un ambiente hormonal propicio necesitamos omega 3 y ácidos grasos esenciales, y estos provienen de las grasas saludables, que más adelante vamos a ver cuáles serían. Y lo tercero que vemos aquí es la actividad física. Se ha comprobado que el ejercicio nos va a ayudar a reducir el estrés. Entonces, si vemos nuevamente estas dos cosas que tenemos que equilibrar, que es las calorías y el ambiente hormonal, vemos que ellos se unen en tener una gestión del estrés, una alimentación saludable y complementar con actividad física. Entonces, aquí hay algo que quiero mencionar respecto al ejercicio. No, es como una especie de paréntesis. Muchas veces hacemos ejercicio simplemente por ir a quemar calorías, y esa no debería ser la razón, por muchas razones. Primero, porque muchas veces estamos sobreestimando el número de calorías que estamos quemando al hacer ejercicio. Y entonces hacemos ejercicio y después decimos, me puedo dar este gustico o puedo comer de más, y ese es un error. Además, el ejercicio lo deberíamos utilizar más como una forma de estar saludables y de hacer que nuestro cuerpo reaccione mejor a esos nutrientes que le estamos dando, pero no como un castigo o como querer simplemente quemar calorías. Entonces, usémoslo como una estrategia para mejorar nuestras hormonas, mejorar nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestra salud, pero no simplemente por quemar calorías. Entonces, ahora hablando en sí de lo que quería contarles hoy de la alimentación saludable, vamos a hablar de varios puntos básicos. ¿Qué necesitas para comer saludable y que te ayude a perder grasa? Primero, platos balanceados. Necesitamos que en nuestros platos, en la mayoría de nuestros platos, hayan vegetales, haya proteína de calidad, hayan carbohidratos y hayan grasas saludables. Aquí te muestro un ejemplo de cómo debe lucir un plato ideal. Esta forma del plato es recomendada desde la Organización Mundial de la Salud, y lo que nos dice es que la mitad de nuestro plato como mínimo deberían ser vegetales crudos o cocidos, porque ahí vamos a obtener las vitaminas y los minerales. Un cuarto del plato debería ser proteína de calidad, y el otro cuarto del plato son los carbohidratos, que se usan más como un complemento, no como el protagonista. Y es ahí donde cometemos un error, que muchas veces abusamos de los carbohidratos. En el plato como tal no ves las grasas saludables. ¿Por qué? Porque muchas veces las utilizamos en la preparación. Por ejemplo, cuando salteamos los vegetales con un poquito de aceite de oliva, esa sería tu grasa saludable, pero también en la ensalada podrías incluir, por ejemplo, el aguacate, y ahí sería tu grasa saludable. Entonces, no está como tal evidenciado en el plato, pero se usa desde la preparación o al final del plato, pero debes incluirlo. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura del plato, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los carbohidratos que deberíamos preferir. Tenemos por un lado los que deberíamos incluir diariamente y de forma abundante, y ahí vemos son los vegetales. Principalmente los vegetales, porque ahí nos van a aportar vitaminas, minerales y fibra. Y aparte de eso, también hay que incluir la fruta diariamente, pero no hay que abusar de la fruta tampoco. Para una persona saludable, con 2 piezas de fruta al día es suficiente. Piezas me refiero, por ejemplo, a una manzana, una pera, un banano. Pero en el caso de las que son más pequeñitas, por ejemplo, las fresas, sería 100 gramos de fresas, correspondería a una porción.
Ahora luego tenemos los carbohidratos complejos, que ahí vemos, por ejemplo, el arroz, los granos como frijoles, garbanzos, lentejas, que estos también pueden ser incluidos de manera diaria, pero de forma moderada. ¿A qué me refiero con moderada? Que esto va a depender de qué tan tolerante eres tú a los carbohidratos y de qué tanta actividad física hagas. Una persona que haga más actividad física va a necesitar más carbohidratos que una persona sedentaria, porque de ahí es de donde va a sacar nuestro cuerpo la energía. Entonces, si yo no necesito mucha energía en el día, no necesito muchos carbohidratos, entonces bastaría con los vegetales y las frutas. Y de tercero vemos ahí consumo ocasional, y ahí puse, por ejemplo, el pan y los dulces. ¿Por qué lo pongo ahí? Yo soy muy partidaria de que no hay que satanizar ni que eliminar nada, simplemente hay que tener un equilibrio. Entonces, hay cosas que nos gustan, que quizás no son tan saludables, pero a veces nos llenan más como el alma, ¿sí? Entonces, busquemos ciertos momentos para incluir este tipo de alimentos y disfrutémoslo sin culpa, pero ocasionalmente, que no sea diario. En el caso de la proteína, en la parte de arriba ves todas las fuentes de proteína animal, la carne, el pollo, el pescado, los huevos, y en la parte de abajo vemos la proteína vegetal, como son los garbanzos, los frijoles, las lentejas, y es porque este tipo de estos granos nos van a aportar algo de proteína, pero hay que tener en cuenta que ellos también nos aportan algo de carbohidratos. Y por último tenemos las grasas saludables, que en la parte de arriba tenemos todas las grasas provenientes de las fuentes animales o sus derivados, que son las grasas saturadas, que hay que tener en cuenta de que nuestro cuerpo igual necesita comer grasas saturadas, pero no en la cantidad que normalmente las comemos. Necesitamos controlar un poquito esa cantidad, que sea más o menos el 10% de nuestra alimentación. Y el restante de las grasas de nuestra alimentación deberían ser grasas insaturadas, que somos las que vemos abajo. Aceite de oliva, aguacate, pescado, nueces, semillas. Que de hecho, de aquí es de donde tomamos ese omega 3 y esos ácidos grasos esenciales que les mencionaba antes, que nos van a ayudar en nuestro ambiente hormonal. Entonces, la mayoría de las grasas de nuestra alimentación deberían ser estas grasas de la parte de abajo y un porcentaje más pequeño la parte de arriba, que es las grasas animales, de fuentes animales. Ahora, lo segundo que necesitamos para una alimentación saludable es una mejor elección de los alimentos. Lo primero es que vamos a preferir alimentos en vez de productos, es decir, cosas que vengan de la tierra, que sean naturales. Lo segundo es que si vas a comprar algún producto, elige aquellos que tienen ingredientes de calidad. ¿Y cómo saber si algo tiene un ingrediente de calidad? Pues lo primero es que entiendas que cuando leas las etiquetas de los productos, en la lista de ingredientes, tú entiendas qué dice ahí. Cuando no entendemos qué dice ahí, ya de por sí tenemos que desconfiar. Serán probablemente químicos. Lo segundo es que entiendas que los ingredientes vienen por orden según la cantidad. Entonces, no compremos productos que en su primero o segundo ingrediente sea azúcar o harina refinada, porque ya de por sí son bastante procesados. Lo tercero es que busquemos productos que la lista de ingredientes sea corta, porque nuevamente, mientras más larga sea esa lista, más procesados, más químicos tendrán. Entonces no nos van a ayudar a estar saludables. Y de ahí viene el último punto de aquí, de disminuir los procesados. Limitemos esos procesados que compramos en la casa. Esa comida congelada, esas harinas, esos dulces, esas salsas, limitemos esto y no los tengamos en nuestra despensa, porque mientras más los tengamos ahí, aunque nos tratemos de controlar algunos días, otros días los terminaremos comiendo. Entonces tratemos también de disminuir esas compras. Y lo tercero que tienes que tener en cuenta para bajar de peso y de forma saludable es que controles tus porciones. Tanto si quieres bajar de peso como para mantenerte saludable. Es importante tener conciencia de que tenemos que medir nuestras porciones. Y esa es la clave de mantener un peso saludable. No es pasar hambre ni eliminar algún alimento, es controlar lo que comemos y entender que no todas las personas deben comer igual. Y muchas veces este es un error también que cometemos, y es que, por ejemplo, comemos lo mismo que el esposo. Y de ahí, por ahí ya estamos cometiendo un error,
Primero, o él está comiendo muy poco o nosotros estamos comiendo de más. Generalmente los hombres necesitan comer más que una mujer, o una persona que tenga más masa muscular va a necesitar comer más que una persona que tenga menos masa muscular. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y saber que todos somos diferentes y que todos debemos comer diferente. ¿Y cómo saber entonces cuáles son las porciones indicadas para mí? Pues eso hay formas de verlo, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer un proceso y tener paciencia de vivir este proceso, porque a medida que vamos cambiando nuestras porciones, hay que ver nuestro cuerpo cómo va reaccionando, cómo me voy sintiendo. ¿Me está quedando mejor la ropa? ¿O me estoy quedando con mucha hambre? ¿O en realidad estoy quedando muy llena? Entonces también eso nos va a ayudar a ver si estamos comiendo mucho o muy poco. Entonces, en los platos que vamos a incluir, lo principal es los vegetales y la proteína, y esto debería ser en todos los platos, también en las meriendas. Ellos nos van a ayudar a mantenernos más saciados porque los vegetales nos van a aportar fibra y la proteína de por sí nos aporta saciedad. Lo segundo que podemos hacer ahí es que utilicemos platos más pequeños para servirnos, porque tenemos la costumbre de comernos todo lo que vemos en el plato, entonces de por sí cambiar el plato ya nos va a ayudar. Y lo tercero es entender que los carbohidratos funcionan según qué tanta actividad física hago. Si yo voy al gimnasio, si yo corro, yo necesito fuentes de energía como son los carbohidratos. Pero si yo soy una persona sedentaria, mis carbohidratos deberían ser principalmente los vegetales y las 2 piezas de fruta que les mencionaba al principio. Entonces, ya para terminar, ¿qué necesitas para perder grasa? Necesitas primero hacer que la mayoría de tus platos tengan la estructura del plato ideal que hablábamos antes. De esa forma será nutritivo y balanceado. Segundo, vas a incluir en todas las comidas proteína. Una dieta alta en proteína está comprobado que nos ayuda a bajar de peso más fácilmente. ¿Por qué? Primero, porque de por sí el cuerpo gasta más calorías en metabolizar la proteína. Segundo, porque nos aporta saciedad, entonces vamos a tener menos hambre. Y tercero, al final vamos a salir comiendo menos en el día. Lo otro es importante es incluir gran cantidad de vegetales y de diferentes tipos, porque vamos a tener así las vitaminas, los minerales y la fibra que ellos nos aportan, entonces también nos va a ayudar en la cuestión de la saciedad y además son muy bajos en calorías. Lo cuarto que vamos a tener en cuenta es que vamos a acompañar nuestras comidas en lo posible solo con agua o con bebidas no calóricas, como café, como té, como infusiones, ojalá sin endulzar. ¿Por qué? Porque por si ya en estas bebidas estamos aportando calorías innecesarias y muchas veces son altas en azúcar, que en realidad están afectando nuestra salud. Y eso tiene que ver con el último punto, que es evitar los zumos o jugos de fruta, aunque sean naturales. Los jugos de fruta no son saludables. Resulta que en un jugo de fruta normalmente te estás comiendo 3 o 4 porciones de fruta y ni siquiera te la estás comiendo, te la estás tomando. Cuando hacemos los jugos, estamos eliminando la fibra de la fruta. Entonces, en realidad lo que nos estamos tomando es la fructosa en sí. Y esto hace que se generen altos picos de insulina, que nuestro cuerpo no metabolice de forma correcta esta fructosa y que probablemente esta fructosa que está de más se vaya a convertir en grasa en el cuerpo. Y no solamente es la acumulación de grasa, es de que está comprobado que la fructosa en grandes cantidades en el cuerpo aumenta la probabilidad de que tengamos enfermedades como la resistencia a la insulina, como el diabetes tipo 2, incluso la infertilidad. Entonces, no es que las frutas sean malas, pero cuando eliminamos su fibra, cuando simplemente tomamos la fructosa y en grandes cantidades, vamos a afectar nuestra salud. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ya para terminar, lo que quería decirles es que si queremos perder peso, no necesitamos pasar hambre, simplemente necesitamos comer mejor. Tampoco necesitamos pasar horas y horas en el gimnasio, pero sí necesitamos mantenernos activos y comer según las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Tampoco necesitamos estar tomando batidos ni reemplazando nuestras comidas por un batido. Necesitamos un platos nutritivos, balanceados y que se ajusten a lo que yo necesito o a lo que tú necesitas.
no a lo que come cualquier, digamos, todos en la casa, ¿no? De acuerdo a los requerimientos que tú tienes. Y lo cuarto es que no necesitas soluciones milagro, pero sí necesitas constancia y buenos hábitos, que son ellos los que te van a ayudar a los resultados que quieres y, lo más importante, a sostenerlos en el tiempo. Muchas gracias.